En ocasiones nos cuesta comprender la importancia de podernos comunicar. Nosotros ahora utilizamos un lenguaje compartido por millones de personas y allí donde vas esas millones de personas comprenden lo que tú dices. Y cuando tú hablas de una taza, ellos te responden con una taza. Y cuando hablas de una casa, ellos te responden con la casa. Eso que nosotros disfrutamos hoy en día, los del Paleolítico, los primeros humanos, la gente del Cromañón de esas épocas, 20, 25 mil años atrás, en las cuevas de Altamira, no creo que dispusieran de tanto lenguaje como tenemos hoy en día. Tal vez se comunicaban con gestos, tal vez con imágenes, tal vez con el arte. Así es que vamos a dar un repaso sobre los procedimientos técnicos del arte a lo largo de la historia, muy por encima, pero sí quiero que os queden las nociones de qué es lo que pasó en cada periodo, en cada momento. Y partimos por ahí, por el Paleolítico. En el Paleolítico este señor que salía con el arco y la flecha a buscar animal, después de asarlo se encontraba con que las grasas que caían sobre la ceniza formaban una pintura. Con esa pintura pintaba en sus cuevas, en sus techos de los cobijos donde estaban, pintaba lo que veía. Y si veía un elefante, lo pintaba; si veía un león, lo pintaba; si veía una fiera, la pintaba. Hay personas que hablan de que lo pintaban porque querían demostrar con esa pintura que habían conseguido el espíritu de ese animal y después le iba a ser mucho más fácil el cazar. Los otros que simplemente lo ponían para aprovechar las formas de las piedras cóncavas o convexas que les sugerían pintar ese animal sobre esa forma, otros por simple diversión. La razón de por qué lo hacían jamás la vamos a comprender hasta no estar ahí con ellos, pero sí nos dejan un legado, el legado de la información de que tenían un dominio del trazo, un dominio de la imaginación semejante al que tenemos hoy en día. Eso en el Neolítico, cuando el hombre empieza a encontrar valles de cultivo donde puede tener granjas, donde puede compartir con los vecinos los granos y se desarrolla la necesidad de las matemáticas porque tenían una cantidad y buscaban que el vecino re- les correspondiera con la misma cantidad. Entonces se suman las cosas y ahí empieza el desarrollo de las matemáticas con la suma, la resta y observan las estrellas y se desarrollan pensamientos astronómicos. Y al estar socializándose unos con otros necesitan un sentido común para poder tener ciertas normas de convivencia que les acomoden a cada uno de ellos. Y surge esa necesidad de un Dios, de un bienestar compartido, de una máxima noción de plenitud, satisfacción, de justicia, de bienestar. En ese creo surgen también necesidades de testimoniar ese credo, de hacer algo para ese Dios. Y ahí empiezan las pirámides orientadas hacia esa divinidad, o se crea la divinidad en el faraón o en el líder que nos ordena. Pero eso produce grandes ideas en las personas y esas ideas van mostrándose a lo largo de la historia. Lo que nos ha quedado del periodo de Macedonia, de ese asentamiento social, son más bien objetos de uso cotidiano. Se descubre el cuarzo y el cuarzo se ve que se disuelve y queda como vidrio y ese vidrio pues le echan un poco de pigmento y se transforma en esmalte y con ese esmalte pues hacen todo tipo de decoración en la cerámica y esos restos de cerámica es lo que nos ha legado. Después en Egipto se crea ese tipo de trabajo común, los esclavos construyen las efigies, las pirámides, las columnas de estos grandes personajes, la divinidad del dios Ra, comienzan a hacerse escultores y en ese hacer esculturas se desarrollan procedimientos técnicos que van guardando y van siendo utilizados a lo largo de la historia, mejorando el desarrollo arquitectónico, el desarrollo escultórico también. Y todo este tipo de procedimientos pasan a nuevos imperios, a los conquistadores. En Egipto la pintura se hacía con encáustica. La encáustica es un procedimiento técnico donde se mezclan cera con cera disuelta, cera licuada, con pigmento y
tipo de pintura que surge es una pintura que hay que pintarla muy rápido porque al secarse y se seca de inmediato queda el trazo hecho y no se puede corregir, tienes que volverlo a raspar, volverlo a hacer. La encáustica se ve en los sarcófagos, se ve también sobre las paredes del interior de las pirámides, se ve que se pintaron de esa manera. Más adelante se pintaría el temple, se utilizaría el huevo como emisor como adherente para el pigmento. Pero bueno, llegamos a Grecia y Grecia es quizá el núcleo del arte más depurado en ese momento de la historia. Ahí la divinidad del Zeus, del dios y las diosas, porque ahí existían dioses para todo tipo de cosas. El dios de la belleza, el dios del amor, el dios del cielo, el Júpiter, el dios de la fuerza, el dios del... Hay un montón de divinidades y esas divinidades son manifiestas por los escultores, son desarrolladas por los escultores hasta lograr un nivel de precisión y exactitud tremendo, tremendo. Pero dentro de esa rigidez de que las cosas debían de ser de cierto modo, ahí surgen las escuelas de Naxo, o eh, la escuela de Samo también, surgen artistas como Fidias, por ejemplo, con el Partenón, surge Policleto con sus estructuras, con su canon de medidas, el Discóbolo de Mirón, podemos observarlo ahí también. Y no solamente surgen escultores como Prasíteles, sino también surgen grandes pensadores como Genofonte, Herodoto o el mismo Hipócrates. Hipócrates también tiene sus orígenes en Grecia. Después, eh, en Grecia también existe un montón de cerámica preciosa, los esmaltes que utilizan son espectaculares, la arquitectura jónica, dórica y corintia también surge en esos momentos del clasicismo griego. Y esa tendencia, esas habilidades, esos procedimientos técnicos van pasando a Roma. Roma al conquistar Grecia adquiere todos esos tecnicismos, esas habilidades técnicas para poder hacer la escultura y hacer un tipo de escultura mucho más expresiva, una escultura más libre. Hay que pensar que en Grecia se origina la democracia y esa democracia se extiende por los países vecinos. Roma no es que sea un ejemplo de democracia, tampoco lo era Grecia, porque en Grecia, a pesar de que tenían la democracia, existía el esclavismo. Los esclavos era gente que, o bien porque en la guerra quedaban retenidos y se utilizaban como esclavos, o bien porque eran deudores de alguien y al deberle algo a alguien quedaban retenidos como esclavos. Es decir, ese tipo de esclavitud se mantuvo a pesar de decirse que en Grecia existía un sistema democrático. Bueno, Roma tiene grandes escultores también que no son nombrados, no son así claramente definidos, porque en ese momento las artes estaban al servicio del emperador, estaban al servicio del rector, del grande, del, no del rey, porque eran emperadores más que nada, eran elegidos por el pueblo, pero de una forma un tanto dictatorial. Y estos grandes dictadores crean las puertas de Roma, crean el Coliseo, crean estas esculturas a ellos mismos. Y tenemos esculturas de casi todos los emperadores romanos, muy bien hechas, con una habilidad tremenda. Pero esta habilidad se va a terminar y de una forma un tanto extraña y rápida. Roma tiene su expansión y su predominio durante casi 900 años, desde el 400 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Roma era el lugar por excelencia. Y en el periodo de Constantino, cuando Constantino legaliza el cristianismo como iglesia oficial y elimina el politeísmo, el arrianismo, se opone a todas las ideas contrarias al cristianismo. Al oponerse a esas ideas contrarias también se opone a la figuración del cuerpo humano.
esos cuerpos desnudos que mostraron los griegos, que después muestran los romanos. Constantino dice, no, aquí esto no, ¿por qué? Porque la noción del pecado cristiana tiene que ver con una relación genital, entonces los genitales no podían mostrarse. Y pasamos un periodo de tiempo bastante largo a lo largo de la Edad Media, donde poco a poco van surgiendo distintas cosas. El cisma Oriente y Occidente hace que la religión católica quede por un lado, la ortodoxa por otro. En la católica existen los iconoclastas, que son personas que niegan la posibilidad de hacer un icono, hacer una imagen de Dios, una imagen de Cristo. Los ortodoxos siguen con los iconos manteniendo ciertas figuras que corresponden o que corresponderían a los santos, a Jesús, al Pantocrator. Es decir, ellos mantienen cierta línea y decoran con formas muy planas, formas muy rígidas. Ahí tenemos toda la presencia del arte bizantino. Poco a poco se van abriendo espacios, va creándose una mayor libertad en Europa y van surgiendo posibilidades nuevas de expresión hasta que la Edad Media permite ese tipo de exaltación de lo divino. Pasamos del arte románico en Europa al arte gótico. Y el arte gótico se dice así por es un término despectivo, están hablando de los godos, de los nórdicos, de los germanos. Los germanos eran violentos, tenían un tipo de creencia religiosa totalmente distinta al cristianismo, entonces para los cristianos los godos eran enemigos prácticamente. Y así se tilda ese tipo de arte gótico como el arte godo, pero poco a poco se va asentando y se va aceptando ese tipo de arte porque engrandece la divinidad del cristianismo. Las iglesias son más altas, los espacios más grandes, están los algorantes que sujetan esos grandes eh, pilares, esos grandes muros, surge la vidriería para darle una mayor iluminación al interior de la iglesia. Se creía que la luz era una especie de vehículo divino. Surgen estos rosetones grandes para ir decorando y enriquecer de colores el interior de la iglesia y los arcos en punta y así como la crucería de las bóvedas. Bueno, el arte gótico absorbe ciertas esculturas que son muy rígidas porque la importancia ahí no es la representación formal de la figura, sino el embellecimiento de la iglesia o de la basílica. Y durante un par de siglos o tres se extiende este arte gótico por Europa, de norte a sur, de Francia hacia Alemania, de Francia hacia Italia y España también. Y la sociedad va enriqueciéndose con distintos personajes, con distintas ideas, hasta que surge el pensamiento protestante. Martin Luther está en contra del comportamiento de los Borgia, el comportamiento de los papas, papas que gastan mucha plata en el embellecimiento de Roma y en el gasto también de las cruzadas y de las indulgencias, porque se vendían, en cierto aspecto, se vendían proyectos inmobiliarios en el cielo, es decir, si tú me das tanta plata vas a tener un mejor pasar allá en el espíritu. Bueno, ese tipo de cosas no convencen a la mayoría de los intelectuales de ese momento, estamos hablando del 1400, 1500, y son varios los que acompañan a Martin Luther. Está Zwingli, está Fosley, hay varios renacentistas que son los que crean ese movimiento del renacer. Volvamos a los ideales clásicos, tiende a pensar en Platón, Aristóteles, en los griegos, tiende a humanizar a esa sociedad divinizada por los líderes, por los abats, por los papas, por la iglesia. Hay que pensar que en Europa durante casi 1000 años la gente era analfabeta y solamente obedecía las órdenes de los burgos, de los burgueses, de los dueños de los castillos, porque existía
una sociedad feudal donde el amo era el dueño y el trabajador era simplemente un pesante, era un campesino. Y ni los reyes ni los campesinos eran cultos. Si pensamos un poco en el año 800, Carlomagno se convierte, lo transforma en rey a Carlomagno, pero Carlomagno no sabía ni leer ni escribir, y era el rey. Es decir, ese tipo de conocimiento que hoy pensamos que ha existido durante toda la historia no ha existido nada más que en los últimos 400 años. Bueno, se desarrolla el Renacimiento y con el Renacimiento surgen estos grandes artistas como son Miguel Ángel, Leonardo, Tiziano, el Greco, Rafael. Estos artistas tienen una forma de trabajar muy paralela, muy parecida. Y esa forma de trabajar paralela o parecida se le dice o se le llama el manierismo. El manierismo no es ni más ni menos que el hacer un dibujo muy preciso, y después hacer una entonación con pardo bandí, con siena tostada, con un color con el que se puedan crear los distintos tonos y debemos pensar también en la situación de esos personajes. Ahora llegamos a la librería, compramos azul, amarillo de cadmio limón y 20 amarillos, 20 azules, 20 rojos, 20 verdes. En aquella época conseguir un verde era muy difícil porque el verde venía de la esmeralda y ¿dónde encuentras gente que te triture la esmeralda cuando la esmeralda era un mineral precioso? El azul venía de la azurita viene de dónde, de Afganistán y de Chile. Chile todavía no estaba, en ese momento no estaba descubierto, así como para poder traer y llevar la azurita desde acá, que sí que se empezó a llevar cuando se colonizó, pero era muy poca la cantidad de azul que llegaba a Europa. Y lo que llegaba de Persia o de Irán o de Afganistán, de las minas de azurita que hay en esa zona, costaba mucho, era muy difícil usarlo. Entonces se usaban tierras. En Roma, lógicamente, la tierra de Siena era un pardo y con ese pardo hacían la entonación y supuestamente encima de ese pardo iban poniendo los colores más rojizos, más tipo carne, más blancos. Pero casi todo el manierismo se basa en ese pardo, en ese color apardonado, que después a lo largo del tiempo ha hecho que las carnes pierdan esa riqueza de verse naturales y esa riqueza se hizo después con la grisalla del veronés, el verde, haciendo la misma entonación pero con verde conseguían más colores parecidos a los colores de la piel. Bueno, el manierismo y el renacimiento dan como resultado posterior al barroco. Y dentro del manierismo tenemos distintos pintores, Sandro Botticelli, bueno, en Flandes tenemos a Van Dyck, Van Eyck, Holbein, y ellos pintan de una forma espectacular. Pintan primero con pintura al agua, con temple al huevo y después del temple al huevo van pintando encima con óleo. Y esa rigidez que se ve en los países nórdicos al conocer las obras de Leonardo, que hacía el esfumato con los dedos o con las manos y entonces dejaba una especie de ambiente muy natural, hace que los pintores posteriores como Holbein el Viejo, Holbein el Joven, hagan un tipo de pintura mucho más realista, si es que se puede llamar así. Y en el barroco eso se intensifica. Ya lo que hace Velázquez es captarte el aire, captarte el espacio. Y curiosamente en esa época se habla del tiempo y del espacio. Empiezan a surgir estas nociones de que vivimos en un momento y en un lugar. Y ese estudio del tiempo y del espacio produce también en los artistas esa necesidad de mostrar que a ti te represento en un espacio-tiempo. Es decir, ¿cómo creo ese espacio-tiempo? Mediante los fundidos, mediante la envoltura de las figuras. Bueno, el barroco también, debido a esto, debido a que se siente la necesidad de estar en un lugar y morirte después, surge el tenebrismo, también surgen ideas muy extrañas y ese tenebrismo Carballo lo representa muy bien en sus obras.
Después del barroco empiezan a llegar las importaciones de las colonias en África, en Asia, en América. Europa empieza a enriquecerse y ese enriquecimiento que llega más que nada a la Francia de los reyes, de los Luises, de Luis XIV, Luis XV, crean un estilo barroco exacerbado, es decir, empiezan a decorar aquello que antes era medio bueno o clásico o bien hecho, ahora tiene que ser extraordinario. Y se encuentran eh, obras minuciosas, con mucho detalle, y se crea un estilo distinto, un estilo que nosotros conocemos como el rococó. Ahí tenemos a Ingres, por ejemplo, tenemos también Madame Pompadour, típica obra del pintor francés. Eh, y este tipo de cosas tan excesivas cansan a la larga y años después, frente al rococó, surge un neoclasicismo. Volvamos de nuevo a eliminar todo este tipo de adornos que son demasiados y hagamos algo realista. Y surge Daumier con las pinturas de la gente en el tren, o gente pelando papas, o gente en el campo, Millet con su cuadro famoso. Es decir, empiezan a buscar, bueno, vamos a pintar la realidad porque estos adornos mitológicos, porque ya no solamente eran adornos, eran tipo de mitología tremenda. Tenemos a Tiepolo en los palacios de España y ves una monumentalidad y detalles y algo extraordinario, era demasiado, demasiado. Entonces vamos a romper esto porque ese demasiado lo disfruta simplemente la burguesía y nosotros que somos la mayoría de los trabajadores no estamos disfrutando esto, nosotros vivimos otra realidad y de ahí surge el realismo. El realismo no es hacer las cosas fotográficamente, el realismo es un movimiento que surge en el año aproximadamente entre 1850 y 1900 para darte a entender que la verdad de la gente no es esa que se encuentra en los museos, en los palacios, o en las abadías, o en las... No, la realidad es la que vivimos en la calle, aquí, en los trabajadores. Esos pintores realistas dan pie después a nuevos movimientos, al movimiento romántico en Alemania, al movimiento pre-rafaelista de Inglaterra, a movimientos que son mezclas de por dónde ir. Ya se ha logrado esa magnificencia en el barroco y en el rococó y ahora ya no sabemos por dónde ir, qué posibilidades tenemos. Y con esas nuevas posibilidades, además de con todo el periodo de ilustración, la revolución industrial, la revolución política, estos nuevos ideales socialistas, crean el realismo social en Rusia, crean movimientos de todo tipo. Y en Francia surge un movimiento que destaca también por su forma de pintar, porque esa sobreexigencia en los procedimientos que crearon las escuelas, tanto la Escuela de París como la Escuela San Fernando en Madrid, como la Massana en Barcelona, eran escuelas que para llegar a esa escuela tenías poco menos que superar al mejor del año anterior. Y de esa forma, claro, la excelencia iba creciendo, pero la cantidad de excelentes iba disminuyendo. Entonces, la gente protesta frente a esto y dice, oh, yo también tengo habilidades, también puedo hacer un desarrollo pictórico y ¿por qué no pintar fuera de estas academias o de esta rigidez clásica establecida? Y estos pintores en Francia salen a pintar al campo porque son rechazados en la Escuela de París o no quieren postular a la Escuela de París y se ponen a pintar en paralelo sin tecnicismos, sin conocimientos del oficio, simplemente por pura improvisación y se hace una exposición de estos pintores en París y esa exposición muestra un cuadro de Monet que es una impresión del sol, y hay un crítico que lo arrasa, lo destruye, lo destroza, piensa que eso no es pintura, que el papel de la pared es mejor que el cuadro que está representando en esa imagen, en esa tela, y se denomina ahí el impresionismo en base a esa impresión de Monet. Bueno, de los impresionistas surge un primer grupo de impresionistas, Pisago, bueno,
y un segundo grupo de impresionistas, el postimpresionismo, dirigido generalmente por Gauguin, a pesar de que no había un directorio, pero Gauguin es como la cabeza visible de este movimiento, junto con Monet, con Cézanne, con Van Gogh, con Toulouse-Lautrec también, Degas. Bueno, todos ellos crean un movimiento de pintura autodidacta, si es que se puede llamar así, porque igual estaban buscando conocimientos de aquí y de allá, entre unos y otros, pero no tenían la rigidez académica de la escuela de París o de las otras escuelas que surgen. En España también hubo un movimiento impresionista con Rusiñol y con Sorolla y con distintos pintores, pero no tan tipificados como los impresionistas franceses. Eh, se crea este movimiento como el movimiento de la explosión de las nuevas posibilidades. Después del impresionismo surge el fauvismo, que es intensificar más los colores, mucho más que lo que hacen los impresionistas. Se establece la Bauhaus con Paul Klee, con Kandinsky, que ofrecen otro tipo de pintura más abstracta. Después surgen también otros movimientos. La diversidad de movimientos que surgen a partir del siglo XIX es inmensa, inmensa hasta llegar a crearse algo que no se puede llamar estilo porque es tan versátil, tan diverso, que podríamos hablar de estilo particular de cada uno. Y de ahí sale el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el body art, hasta la abstracción. Y la abstracción es ya como el límite de hasta dónde más puedo llevar esa libertad de expresión. Si ya no hay nada que expresar. Entonces, estos movimientos a los ojos de los tecnicistas pueden parecer como una involución del arte. Es decir, es algo parecido a lo que sucede en Roma. En Roma se consigue algo espectacular y de repente se elimina y se pierde todo eso durante la Edad Media. Ahora pareciera ser que pasó algo parecido, que tuvimos un desarrollo del arte hasta lo excelente, hasta lo maravilloso, y ahora ya se nos queda el arte en el inicio otra vez. Hay que volver a comenzar. Y sí, se está comenzando con las megaconstrucciones, que son embellecimientos más bien geométricos. Tenemos también esculturas gigantescas, tenemos pinturas murales también, pero entre todos estos aspectos que surgen también hay quienes están dejando una constancia muy clara de cómo pintar de una forma distinta, de una forma tradicional, que es lo que siempre se ha manifestado como clásico. Ahí tenemos a Antonio López, a Romuec también, tenemos a Dao, tenemos varios artistas que están guardando la prolongación de ese desarrollo técnico y que quizá más adelante sean aquellos portadores de esa realidad clásica del momento. Recordemos que lo que nos queda a lo largo de la historia son esos clasicismos. Lo que buscamos es aquellos que han hecho las cosas mejor. Aquellos que han hecho las cosas peor se mueren por sí solos. En el tiempo de los griegos hubo escultores también, escultores que no eran capaces de imitar lo que hizo Prasíteles, Fidias, Policleto. Hubo muchos, pero no quedaron ahí porque la conciencia del sentido común humano piensa que aquello es mejor y lo otro no es tan bueno y eso que no es tan bueno lo desecha. Luego a lo largo de la historia va a pasar lo mismo con este momento. En este momento hay mucha oferta artística, mucha, y diversa y en cantidad, hay unos que valen mucho y otros que valen poco y unos que se venden carísimos y otros que no se venden caros, pero uno guarda aquello que considera valioso. Y para que se considere valioso tiene que contener algún tipo de virtuosismo, algún tipo de validez. Y eso es lo que va a quedar a lo largo de la historia, creo yo, no lo sé. Es mi humilde opinión. Cada uno que tenga su opinión y piense en qué es lo que se ha ido conservando a lo largo de la historia. Pero, como os digo, en el Renacimiento hubo pintores buenos y pintores mediocres. A lo largo de la historia han existido, se conservan muy pocas cosas que no sean eh, virtuosas a lo largo de la historia. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué tipo de literatura queda?
¿eh? ¿Por qué queda la Ilíada de Homero? ¿Por qué quedan Cervantes? ¿Por qué queda ese tipo de cosas que nos llegan? Quedan, pero aquellas cosas que nos parecen vulgares, que nos parecen sin un tipo de calidad suficiente para atraernos, para reconocer algo interesante, se van. Yo pienso también que en este momento va a haber mucho desperdicio y va a haber también cierto conservadurismo que va a quedar ahí. Por eso que aquellos que queráis mantener ese conservadurismo, ese tipo de clasicismo, ese tipo de desarrollos profesionales que generan el atractivo, el interés, la imitación, tratad de ir por ahí porque todo esto exploratorio, todo esto que no disfruta de una alta calidad, se va. Muchas gracias, yo también me voy. Os dejo con esta charla. Si os ha gustado me ponéis like. Si queréis participar de las clases online conmigo, me mandáis un mensaje y nos ponemos en contacto. Gracias.